El Sillón del Barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shape the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Estamos en una ciudad con una larga e interesante historia que hace de sus calles un entramado cultural lleno de mensajes ocultos. Hay quien dice que somos hijos de marineros y mujeres luchadoras, herederos de la cultura celta y que hemos sobrevivido al hambre, a las guerras y a los 80. Así que para hablar de Vigo y de su historia os traigo a Bruno Álvarez, un apasionado de la historia de esta ciudad. Porque, ¿cuánto conoces la ciudad que habitas? Bienvenido, Bruno. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por estar hoy en estos micros y regalarnos una pequeña parte de tu conocimiento. Bueno, gracias a ti por invitarme. No sé si es pequeña la parte que os voy a regalar o no, bueno, o si es de mucha calidad, pero bueno. Veremos a dónde nos llevan estos ratitos en los micros. Mira, como historiador, ¿por dónde comenzamos a contar una historia? ¿Por el principio? Bueno, antes un apunte. Lo de historiador yo no lo tengo tampoco muy claro. Sí. Es decir, no sé cómo se hace uno historiador. Vale. No sé si investigando, si por la pasión de lo que te gusta o qué. Yo sí que estudio geografía e historia en la Vigo. Estoy ahora, pero muy, muy reciente porque estoy aún con las prácticas y con el TFG. Historiador, bueno, ya no sé, me da hasta un poco de vértigo. Reparo. Sí. Bueno, historiador en ciernes, vamos a decir. Mejor. ¿Sí? Mejor. A lo mejor cuando lleves ya 40 años, Exactamente. a lo mejor ya entonces dices, no, ahora sí soy historiador. Pero lo que sí sé, porque si tú estás aquí es por alguien que te ha recomendado, es que eres un apasionado de la historia. Eso sí se puede. Y que pocas personas creo que puedan interesarse tanto en investigar, en ir a archivos y decir, ay, ¿de dónde sale esto? ¿Y de dónde sale aquello? Bueno, pocas personas, no sé. Vigo tiene también mucha gente muy interesada. Lo que pasa es que a lo mejor no todos publican o no todos son conocidos. Y yo tengo que venir aquí muy humildemente, porque Perfecto. yo como que acabo de empezar en esto, si quieres. ¿Por dónde se empieza a contar una historia? Lo normal sería por el principio, pero a veces para contar una historia tienes que irte antes del principio. Perfecto. A la introducción, a la protohistoria, si quieres. De donde yo recuerdo un trabajo en la carrera que yo había explicado que era imposible entender la Guerra Civil Española sin entender la República Previa, igual que era imposible entender la República Previa sin entender los años 20 anteriores. Totalmente. Y así vas enlazando, entonces a lo mejor quieres contar, pues imagínate, la Guerra Civil, pero tienes que explicar los años 20 para saber por qué se forma la República, qué cosas se arrastran, o qué cosas o qué males arrastra la República que después lleve a la guerra, etcétera, etcétera. Totalmente. Entonces, de acuerdo. para una historia, dependiendo a dónde nos vayamos, pues a lo mejor hay que irse antes muy, del muy principio. Lejos. Pues vamos a empezar por Vigo. Vigo, tengo entendido que viene de Vicus, pero también que tiene polémica, que no está muy claro que sea Vicus. No está. A ver, Vicus, el término Vicus no me voy a poner pedante porque no sé exactamente, ¿vale? Vale. No me traje apuntes tampoco. No. El término Vicus sí que es algo mínimamente común, entre comillas, sí. a nivel romano. Es decir, igual que existen las vilae, que hoy identificamos como villa. Sí, o sea, sí que se entiende que puede venir de ahí. No está del todo asegurado, pero el inicio de Vigo lo podemos llevar mucho antes de los romanos. O sea, Vicus nos lleva, pues la terminación también, al mundo romano, pero es que al final nos vamos mucho antes. Me voy a salir un poquito de la frontera localista de Vigo. Perfecto. Me voy a ir, por ejemplo, a Porriño, sí. donde hay un yacimiento paleolítico en las Gándaras de Budiño, allí donde está el polígono. Sí. Está el polígono, está el yacimiento y al otro lado está la autopista. Flipa. Así. Bueno, así de bien cuidamos así nuestras... Exactamente. Pues yo este año tuve la suerte de excavar ese yacimiento. Sí. Fue, digamos, el gran descubridor de Atapuerca. Fue uno de los primeros que estuvo allí estudiándolo y tal. Wow. En los años 60. Sí. Y ahí, en los últimos años, se descubrió que, digamos que ya había gente habitando estas zonas hace unos 300.000 años. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea que los romanos quedaban bastante tiempo para que aparecieran por aquí. Entonces, teniendo eso en cuenta, y con esto no quiero decir que esa gente ni fueran vigueses ni nada de eso. No, entiendo. Pero teniendo como esa base, la más cercana,
que nos lleva a dónde puede empezar la historia o la protohistoria, si quieres, nos podemos hacer un poquito una idea de que a lo mejor Vigo, o sea, no solo Vigo, sino todas las zonas aledañas, pues que también tenían una relación tan antigua. Exacto. A nivel inicio, digamos. Y que es que además, yo que soy de los 80, nuestra generación hizo botellón en el Castro. Exacto, sí. Y es una pasada ver cómo ha ido evolucionando ese rincón de piedras perdidas que había ahí, que nadie le hacía caso y que nadie cuidaba, a que ahora por lo menos ya hay hasta, bueno, está cuidadito, se puede visitar y puedes ver los castros celtas vigueses que había en ese emplazamiento. Y que estoy segura que si escarbamos por ahí, vamos a encontrar más, pero bueno, por lo que sea, o no se ha encontrado o no interesa encontrarlo. Pero escarbar en sentido metafórico, si quieres. No recomendemos que la gente vaya a excavar. No. Ahí a lo loco. No. Sin tal. Pero sí, a ver, lo que conocemos de los castros, por ejemplo, el Castro de Vigo, los que hoy está musealizado, porque en realidad tiene que haber mucho más. Seguro. Por ahí debajo. Lo que pasa es que por lo que sea, por razones económicas, políticas, lo que sea, pues no se ha excavado más. También porque a lo mejor lo que queremos es mantener también un monte un poco bonito, pues si nos ponemos a escarbar, nos quedamos sin el Castro. A excavar, posiblemente saliera casi todo el monte con cosas, ¿sabes? No digo construcciones, pero muy posiblemente haya restos de todo tipo, a cotas, digamos, que le llamamos, muy, muy distintas. Lo que está musealizado hoy en día son castros, pero están más relacionados con el origen, con Roma, con lo romano. Ah, mira. Sí, que con el Castro. No es que no tengan ese origen castrecho, ¿vale? Yo no diría celta, ¿vale? Del todo, porque ahí hay otra... Tú corrígeme. Esto hemos venido a aprender y a hablar con propiedad en el futuro de este... Bueno, después de estar con alguien que sabe, siempre cambias algo para bien, ¿no? Porque es como, pues mira, lo decía mal, pues ahora lo voy a decir bien, castrecho. Lo de celta, por ejemplo, había una frase, que pasa que no me acuerdo, no todo lo castrecho es celta, pero sí todo lo celta era castrecho, no me acuerdo cómo era. Era castrecho, pero era algo puedo así. Entender un poco, creo que la dije un poco mal, pero bueno. El asunto es que, a ver, por los castros que hay hoy en día musealizados tienen mucho que ver con los romanos, porque se encuentran muchas cosas relacionadas con los romanos. Ánforas que venían del otro lado del Mediterráneo, que eran típicas Halter 70 o cosas así, que hay alguna entera en el Museo Quiñones de León, por ejemplo, en Castrelos. Que de hecho, mira, voy a aprovechar que lo has mencionado para hacer esta pausa. Iros al museo, porque es una chulada ver toda la zona de arqueología que tienen. A mí me llevaron en el colegio y me quedé alucinada porque no sabía que eso estaba ahí. Y a día de hoy sigo llevando a gente cuando vienen de visita y se quedan alucinados, porque Vigo tú la ves así muy industrializada, como muy de ahora, muy contemporánea, pero esconde un montón de cosas. Esconde mucho, esconde muchísimo. Y el museo esconde más de lo que se ve. Sí. Es una pena que no sea más grande, porque entonces... Para poder exponer todo lo que tenga. Si la gente supiera lo que hay detrás de lo que hay en los almacenes, podría flipar muchísimo más. Pues nada, vamos a pedir que la gente apoye estas cosas para que puedan hacer un museo más grande. Sí, ostras, de verdad que se quedaría corto, ¿eh? Pero bueno, retomando un poquito, hay, pues eso, por ejemplo, ánforas. Yo tenía un profesor que me decía que Roma conquistó el noroeste peninsular, no tanto por la guerra, sino por el vino. Ah, bueno. Es decir, todo lo que vemos en películas y tal, que tanto nos gusta, que a mí también me gusta, pues eso, de la militaria romana, cómo formaban, las guerras, etcétera, eso está genial. Pero a la hora de la verdad no todo es tan épico, ¿no? Aunque también me parece bastante épico que con el vino puedas llegar a conquistar una región. Y con eso no quiero decir que fuéramos unos borrachos, que también, porque también lo somos ahora. Pero bueno, traía unos productos y conseguía que no se habían visto unas aquí. materias, que aquí a lo mejor no se conocían y que pues en aquella época podrían ser consideradas de lujo, porque aquí no se conocían o era muy difícil de conseguir. Y hasta que se fue asentando, ¿no? Se resume todo en esa conversación de la vida de Brian, ¿no? Que han hecho los romanos por nosotros. Pues un poquito pero bastante cierto. Y a quien no haya visto la vida de Brian ya está tardando. Claro. Y entonces, bueno, esos castros que están ahora, que vemos allí al lado de la carretera, tienen mucho que ver con el mundo romano, no por origen, sino por relación. Los restos que nos llegan pueden ser, pues eso, más testigos de la época romana que de la castellana en sí, pero realmente antes podemos hablar de que en Vigo hay mínimo unos 27 castros localizados. Otra cosa es que hayan llegado a nuestra época o que estén excavados o lo que sea. Y que hayan llegado a nuestra época
principalmente por la construcción masiva contemporánea. Bueno, y todo lo que vivió Vigo. Precisamente te traigo aquí, ahora estamos todavía en protohistoria, pero Vigo ha sido una ciudad llena de batallas, de cambios, de industrialización, de absolutamente un montón de revoluciones. Es que ¿cómo decirlo? Y esto a lo mejor es un poco devolvérsela años vale. Pero Murguía, el marido de Rosalía, decía, en su día dijo que Vigo era una ciudad sin historia. Sí. Yo tampoco es que lo quiera crucificar, porque bueno, pues era un hombre de su época, tendría sus ideales, lo que sea, y a lo mejor llegó a una ciudad, pues eso, que empezaba a ser muy industrial, con edificios, con... Bueno, sin ir más lejos, estamos ahora en el 2023, finales, a punto de llegar al 24. Si nos vamos 15 años atrás, no mucho más, cualquier persona que venía a Vigo decía que Vigo era horrible. Y los propios vigueses no sentían orgullo de su ciudad porque era una ciudad muy industrializada, y si querías ver algo bonito, pues vete a Coruña, vete a Santiago, vete a las termas de Orense, y aquí la gente venía a coger el ferry para irse a las CIES. Pero eso me pasaba a mí. Es decir, yo hasta hace, pues, y ya no me tengo que ir ni a 15 años, yo tenía una profesora de francés que, bueno, haciendo ejercicios y tal, nos preguntaba, pues en francés, ¿no? ¿Te gusta tu ciudad tal? Y yo siempre decía, está bien. No sabía muy bien qué contestar a esa pregunta. Al final la carrera me ayudó y me sirvió también para descubrir dónde vivo. ¿Sabes? Que es una cosa que a mí, por ejemplo, cosas como estas que estás haciendo, este rollo de divulgar y tal, me parece fantástico. Gracias. Porque es lo que se necesita muchas veces, ya no solo para que el turismo, que hoy en día es de lucerío casi... No, por favor, pues claro. Exacto. Venga solo por ello, sino lo que se necesita es conocer y que la gente, yo siempre dije, la gente que viene también de los cruceros o tal, llevamos 100 años mandándolos a excursiones a Bayona. Es algo que ya se hacía desde 1900. A Bayona, y nada en contra de esos sitios, por supuesto. No, claro. Pero coño, que el barco atraca en Vigo. Sí. Que Vigo tiene más cosas que enseñar que tiendas en el Casco Bello. Pero a y mí, el Arase. no sé si le pasa a mucha más gente que nos pueda estar escuchando hoy, pero a mí me pasó que tuve que irme de Vigo para volver a enamorarme de mi ciudad. Es decir, yo cuando vivía aquí, también es verdad que me fui muy joven, yo me fui con 19 años, todavía no había a lo mejor tenido ni la curiosidad ni el tiempo para descubrirla, ¿no? Pero me he tenido que ir, ver otras ciudades, y cada vez que volvía decía, ostras, ¿pero para qué me estoy yendo? Yo siempre tengo esta frase, me he ido de Vigo 3 veces y 3 veces he vuelto, por algo será. Vas descubriendo cosas, la calidad de vida que tiene, la historia que hay detrás de Vigo, la gente que hay, la cantidad de proyectos. Es como estar luchando todo el rato contra estereotipos. En Vigo no hay cultura, en Vigo es un rollo, hay que irse a Madrid, a Barcelona. Es mentira. Vigo está llena de... Bueno, por eso nació este podcast, ¿no? Sí, contra estereotipos y contra uno mismo también. También. Porque, o sea, salvando las distancias, yo cuando hice el Erasmus en Holanda, que hablábamos antes, allí descubrí un rollo con la ciudad. Al final, a ver, yo eché 4 meses, pero durante esos 4 meses era mi ciudad, ¿no? Era donde yo vivía, donde hacía mi vida y donde también me tenía que entretener. Entonces, yo aprovechaba siempre que podía. A lo mejor comía a las 6 de la tarde por pasarme todo el día en un museo. Qué guay. A lo mejor me largaba y eso, también volvía a comer a las 6 de la tarde porque llevaba todo el día con la bicicleta por ahí descubriendo y este edificio, aquel, no sé qué, ¿no? Sí. Y yo recuerdo hablar con gente de allí y decirle, joder, pero es que aquí tenéis un rollo con los edificios, la mayoría son del siglo XVIII, del siglo no sé qué. Y yo les decía, siempre apuntalaba, es que en mi ciudad no hay eso. ¿Sabes? Yo tenía ese rollo también de que... Y luego descubres pues la cúpula que hay de 1920 con esta forma de huevo, que es un edificio modernista de la leche. Claro. Y después dices, y aunque no sea la misma época, también es una época a valorar. Claro. Y a lo mejor aquí no tenemos todos los edificios de una misma calle, son del siglo XVIII, ¿sabes? Pero sí tienes edificios del siglo XVIII. Sí. Te vas al Casco Bello y tienes ahí los edificios más antiguos de toda la ciudad. En la plaza que llamaban de las Cebollas, la plaza de Almeida, si no me equivoco. Almeida era un militar portugués que participó en la Reconquista y por ayudar contra los franceses le dieron nombre a esa plaza, ¿no? Pues allí donde está el Instituto Camões, ese edificio es el edificio más antiguo de Vigo. No me acuerdo ahora el año, pero es posiblemente del 18, o si no de antes incluso. Sí. Entonces vas descubriendo, y a lo mejor aquí hay un puñado de edificios en ese plan y en Holanda había todos, pero los que son míos son los de aquí, claro, esos 2 de aquí. Entonces, totalmente, y que hay que entender también
por eso te traigo hoy a ti, ¿no? Hemos empezado por el principio, estamos aquí con este momento Roma, llegan las Salinas, por ejemplo. ¿Cuánta gente no ha ido nunca jamás a visitar las Salinas que tenemos aquí? ¿Quieres que te confiese una cosa? Venga, que no has ido. Yo no he ido. Yo no he ido nunca. Y tengo hecho trabajo sobre ellas. Perfecto. O sea, las conozco porque, Sí. joder, al final me las he estudiado, contacté con la gente que los lleva allí, le pedí estudios para hacer trabajos y tal. Entonces, me conozco las imágenes, me conozco lo que hay dentro. Pero no has estado Pero físicamente. no fui. Nada. No fui. Hay Entonces, que, al final, hay que llevarte entonces. Claro, por mucho que yo ahora venga aquí, como Claro, ¿sabes? sí. Al final todos pecamos. Sí. Entonces, que también con esto quiero decir que tampoco hay que sentirse mal. por eso. No, hombre, no. Hay que tomarlo como una oportunidad para- y no como una pérdida. Efectivamente. ¿sabes? Ni como un... Ostras. No. Es invitar a Exacto. que tenemos un montón de cosas por descubrir y que las vayamos descubriendo Sí, poco sí, a sí, poco. total. Y nada, pues por continuar un poquito así cronológicamente, ya que se dice lo de las Salinas, por ejemplo, todo lo que es digamos, el Beiramar, no el Beiramar de hoy en día. Beiramar Sí. de hoy en día es terreno ganado al mar. Al mar. Todo lo que es el túnel de Beiramar es terreno ganado al mar. Y originalmente el mar llegaba a lo que hoy es Rosalía de Castro. Imagínate, ¿eh? Imagínate todo lo que hay, la plaza de Compostela, lo que es la Alameda también es terreno ganado al mar, Guau. aunque hoy lo veamos con esos árboles enormes y esos edificios, y dices tú, Sí, joder, sí. esto tiene que estar bien asentado. Sí. Bueno, pues eso es un relleno del siglo XIX. Ojo. Por Es que ejemplo. guau. Y Te da un como poco eso- de angustia, ¿eh? Sí. Porque aparte yo recuerdo a los viejitos de mi barrio, los que eran marineros, que siempre decían, es como una tormenta que tengo yo desde que tengo 6 años, vaya. Es que el día que el mar decida Sí. comerse lo que el hombre le ha comido al mar, estamos sentenciados, ¿eh? Pues eso lo dicen mis padres, así que imagínate. Mírate, ¿ves? O sea, son cosas que no se pierden. Sí. Y nada, entonces toda esa zona era agua, entonces las salinas, pues donde están hoy las salinas musalizadas, era agua también, y los romanos vieron aquí una oportunidad. Tienes que imaginarte todo lo que es Rosalía de Castro, todo lo que es Marqués de Valladares, me parece. Entonces todo lo que es esa zona era toda una industria. O sea, la zona era industria conservera, digamos, Sí. no con latas, obviamente, pero también te lleva ese pasado industrial y de conservas y tal que tiene Vigo, que se remonta a miles de años. Sí. Entonces, lo que hoy está musealizado es una ínfima parte De lo de que lo que en fue. realidad hubo. Hay algún mapa por ahí que se hizo para alguna exposición y tal, que te pone, digamos, como una recreación 3D de lo que hubiera sido, y es que era gigantesco, Alucinante. era gigantesco. Yo recuerdo un mapa que hay en el Museo Quiñones de León, donde se veía la costa de Vigo. Sí, pues, y también era como, ostras, es que no había, o sea, nada de lo que yo conozco No, que no, es no. costa, fue costa. mira, tú fíjate, hay restos medievales también, hay necrópolis medievales. Por ejemplo, que hay en el Museo de Quiñones de León, en la zona de arqueología, al fondo de toda la sala, si alguien va allí, hay unas estelas romanas, que son estas piedras enormes, grabadas y tal, pues básicamente son como son estelas funerarias, son como las lápidas hoy en Sí. día. Pues esas se encontraron en lo que era la calle Pontevedra. En la calle En la Pontevedra. calle Pontevedra, que es Claro. donde está la Rouge y todo Sí, sí, esto, sí. ¿no? Pues esos, digamos, también fueron ese descubrimiento también fue el inicio del propio museo, que ya el museo en sí también tiene una historia. Porque ¿cuándo a nació el mayores. museo? ¿Cuándo nació este interés de decir, oye, que tenemos aquí historia, vamos a conservarla? En los años 20 ya había movimientos en ese sentido. No se utilizaba el Quiñones de León porque aún era propiedad privada, aún pertenecía a los descendientes, a la viuda, en todo caso, de la familia, pero ya se movía la cosa por ahí. Es posteriormente cuando se descubren estas estelas y tal, que era, bueno, un escritor muy conocido aquí, que, si no me equivoco era Álvarez Blázquez, me parece, que era arqueólogo también tiene algo que ver con el Candas de Budiño, el yacimiento este que te dije, era, bueno, cronista, etcétera, etcétera. Si me equivoqué de nombre, por favor en los comentarios me corrigen. Es que lo tengo todo muy, Sí, muy no te mezclado. preocupes. Y es, digamos, esa persona la que al final, por contactos también pues con el régimen franquista y tal, al final, por suerte, deciden montar un pequeño museo aquí en vez de llevárselo a Pontevedra, que digamos donde estaba todo centralizado. Está ahí el Museo de Pontevedra, que es muy, 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 muy interesante de visitar también, y tienen, por lo menos hasta ahora, una forma de trabajo muy buena. Y al final se decide montar algo aquí. Entonces, digamos que ese es el germen del Quiñones de León como museo, Como no como museo. Pazo, el Pazo Sí. ya es anterior, pero como museo sí. Y esas estelas, digamos que son las piezas
clave o originarias que dieron pie ahí y aún siguen ahí. O sea, hay alguna foto de Franco en su visita cenando o comiendo en esa sala con esas estelas alrededor. Wow. Entonces, ¿sabes? Un poco creepy, ¿no? sí. No, pero bueno, pues pero es historia, es historia. Lo creepy también es historia. Sí, me encanta. Y esas estelas, por ejemplo, tuvieron la suerte de que son de origen romana, pero en la Edad Media se utilizaron para saltar un río, es decir, se utilizaron como pavimento. ¿Vale? Como pavimento para un salto de agua. Por suerte las pusieron con los grabados hacia abajo, entonces no se desgastó con el paso. Exacto, la gente pasaba por encima, carros, animales, lo que fuera, y no se desgastaron. Ya hemos pasado el tema romano, llegan otras eras que se van sucediendo. ¿Qué te llama a ti la atención? ¿Cuál es la época a lo mejor que dices tú, aquí es donde sí se construye Vigo? Que digas, esto sí que puede decirse que es el nacimiento de Vigo. Yo tengo una filia especial por una época concreta, lo que pasa es que yo me aventuraría a decir que es la muralla que ya no existe, que para mí es otro de los grandes crímenes. De las pérdidas de Vigo. Existe. Claro. Sobre todo porque hoy en día nos conservamos trozos muy pequeños y muchos de ellos que conservamos están bajo tierra y les vamos a decir adiós con ciertas obras que hay hoy en día. No sé cómo quieres de polémico que sea tu podcast, pero no voy a meter mucho ahí. Pero sí, hay ciertas obras subterráneas que se van a llevar por delante lo que es la base de nuestra ciudad. Los orígenes de Vigo, obviamente, yo los remonto a lo que hablamos al principio, romanos y antes, pero el Vigo real yo lo pondría ahí. Y a partir de ahí, cosas como, salvando las distancias también, pero a nivel industrial, a nivel conservero, muchos de los edificios que conservamos hoy en día, por suerte, son de esa época, o de finales a lo mejor del 19 y de principios del 20, todo 1800 en adelante, 1900, toda la reconquista que tanto celebramos hoy, todo eso yo creo es donde Vigo, donde el germen real de Vigo está. Está ahí. Yo creo que sí. Yo concuerdo contigo totalmente. De hecho, tengo aquí preparada una pregunta, porque yo sé que tú eres de Teis, y yo me he criado en Traviesas, y no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado de escuchar a la gente mayor de mi barrio que cuando venían al centro decían, me voy a Vigo. Y entonces creo que tiene mucha relación con esto de la muralla que tú estás explicando ahora. Al final, el Vigo que vivimos nosotros es un Vigo que ha ido creciendo, y nuestros abuelos, cuando se iban al centro, decían, yo voy a Vigo. Y mi sensación era, pero ¿cómo vas a ir a Vigo si ya estás en Vigo? Y hasta que no me enseñaron que es que, claro, de aquellas Traviesas era pues una cosa allí a las afueras. ¿A Teis le pasa lo mismo? A Teis le pasa lo mismo. ¿Sí? Y yo también lo tengo escuchado. Yo tampoco lo entendía. Sí. Yo soy de Teis de toda la vida. Yo tenía amigos cuando era pequeño, también porque ellos a lo mejor también tenían familia en Chapela, entonces, bueno, pues ahí también lo tienes un poco distinto. Pero sí que decían, pues a lo mejor en Sanjurjo Badía, no, me voy a Vigo, tal, y ellos se referían a ir al centro. Sí. Y yo nunca lo entendía. Yo también le decía justo lo que tú decías de, pero ¿cómo que vas a Vigo si ya estás en Vigo? Claro, eso después a nivel, o sea, con los años creces, puedes entenderlo, ya sin estudiar historia, puedes entender al final, como Bouzas en su día, como tantos barrios hoy en día en Vigo, tantos barrios que hoy son barrios, pero en su día eran parroquias, con una autonomía y a veces con concello propio, como Teis, por ejemplo. Teis fue concello propio 2 veces, nada que ver con Vigo. Una en el siglo XIX y otra justo antes de que estallara la Guerra Civil. Wow. En el mismo año, del 36, pero perteneció también al concello de Lavadores, que Lavadores hoy también es de Vigo, pero era un concello, autónomo. Un ayuntamiento autónomo. Bouzas también le pasó, por ejemplo. Lo que pasa es que Bouzas sí que es cierto que en Bouzas se conservan, pues tiene como una historia más marcada, porque también se conservan edificios mucho más antiguos, la iglesia y todo. Y era la villa de Bouzas, claro, ¿no? La villa de Bouzas. Tiene a eso que aún hoy en día lo decimos, la villa de Bouzas, ¿no? Y a mí me parece fantástico porque es como, joder, Bouzas como que lo tiene mucho más puro, ¿sabes? Como que lo tiene mucho más auténtico. Y yo también tengo envidia de eso. Lo han sabido luchar también. Sí, eso también es cierto. Eso tampoco quiere decir que no se me enfaden los paisanos, que en Teis no se luchara. Sí. Pero sí que es cierto que al final, bueno, Vigo crecía. Y de eso ya hablamos a nivel en la época moderna. Con moderna me refiero a siglos XVI, XVII, XVIII. Ahí hay mucho. Al final, los concellos como los de Vigo, tal,
pues al ser la ciudad que más tenía el puerto, tenía una serie de características que le hicieron como la capital de la zona, si quieres, a lo mejor no oficial. Pero sí, lo suficientemente atractiva como para decir, oye, pues yo estoy aquí en mi pueblo muerto de hambre, me voy a bajar, que allí tengo trabajo y puedo... o a vender pues lo que tú tienes en tu campo, lo vendías en los mercados en Vigo, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cuántos abuelos que vivían en Valladares y demás bajaban con su carrito hasta el centro para vender la eso mercancía? Todo lo que hoy es Vigo, el Vigo rural, digamos, el del extrarradio, que sigue siendo Vigo, por supuesto, todo lo que son los montes y demás, todo eso eran autónomos, tenían su propia, digamos, y a Teis también le pasa. Y eso es una cosa muy curiosa, porque yo, ahora que me dices esto, de que a ti también te pasaba, yo pensaba que solo me pasaba a mí, lo de escuchar que la gente, voy a Vigo, tal, y digo, no. Entonces me acabas de dar una perspectiva muy guay de decir, ¿desde dónde arrastramos esa idea? Efectivamente. ¿Sabes? De autonomía, que me parece muy guay. Porque que se conserva, es decir, que está en el inconsciente ahí. De alguna manera, si tú has escuchado como niño el voy a Vigo, ya te deja el germen de decir... Pero, a ver... ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Claro. ¿Qué es esto? Significa que todavía hay un sentimiento de, bueno, aquí dicen que somos Vigo, pero no lo somos. Yo tengo claro que los que me decían eso, mis amigos, no tenían ni idea de dónde venía. Seguro. Es con lo que crecieron, lo aprendieron de sus generaciones anteriores, pero que sus generaciones anteriores nos están trasladando a siglos o a décadas a. Entonces... Es eso, la primera vez que Teis se constituye como concello independiente es en el siglo XIX, si no me equivoco, 1800 y algo. Después creo que pasa al concello de Lavadores, porque al final Lavadores lo que es Lavadores hoy en día está encima de Teis, ¿no? Entonces, pues le pertenece. Y siempre hubo ahí como un baile. Y después, antes de la Guerra Civil, también se vuelve a constituir. Si vais hoy en día al mercado de Teis, hay una fuente y encima de esa fuente hay una plaquita que recuerda a los dos últimos alcaldes de esa época, pues con el golpe de Estado que se dio en toda España, pero también en Vigo, todo eso, ese rollo, digamos, autónomo, se eliminó por completo, Teis quedó dentro de Vigo y chao. Ahí también, por ejemplo, antes decía que tenía envidia a Bouzas, salvo una cosa, que es que ellos cayeron antes en las garras de Vigo que Teis. Entonces Teis, como tardó un poquito más en digamos, asentarse definitivamente de Vigo, pues eso que me llevo. Exacto, pero es que vamos a aprovechar esta deriva de la conversación, porque yo también recuerdo el pique entre barrios. O sea, esto que parece como que podemos hablar del siglo XVI, XVII, XVIII, no, vámonos a los 90. En los 90 la gente quedaba de un barrio con otro para pegarse. Y es increíble cómo, de alguna manera, todo lo que tú estás contando, no voy a decir que justificaría, pero nos haría entender por qué esta sensación de, no, yo soy de Colla, no, yo soy de Teis, no, yo soy de Traviesas, y ese momento de conflicto incluso entre barrios, ¿no? Pero eso es yo creo que eso es algo común a toda la especie humana. Creo que cualquiera que nos oiga seguro que también le pasa lo mismo. En su ciudad pasa igual. Sí, pero aunque sea de fuera de Galicia. Pero en Vigo sí, eso siempre estuvo muy marcado. Había, en Teis, por ejemplo, después estaba Bichita también, que no entraba ni la policía en según qué época. Colla, Teis, Bouzas también, pero eso también le pasaba a mi padre, por ejemplo, que es de Bayona. Sí. No de Bayona exactamente, pero de un pueblito de Varedo, por encima. Y también en las fiestas, uno de los atractivos era ir a pegarse, a tirarse piedras con los de otra zona. Entonces, es que esto lo tenemos en el ADN. Pero es que el localismo existe desde que existe el ser humano, punto. Directamente, allá de donde eres es lo que aprecias. Lo que pasa es que hay que saber llevarlo. No lo puedes poner encima de todo el mundo, digamos, ¿no? Pero sí, eso me parece que es, vamos. Es que es así. Y de estas cosas que has ido investigando, porque yo sé que tú te vas al archivo, ¿qué es lo que despierta la curiosidad en ti como para decir voy al archivo y voy a buscar sobre algo que me ha llamado la atención? A nivel en general, dices. Qué pregunta. Pues no lo tengo muy claro aún a día de hoy. Yo creo que es variado. Es variado porque es que depende. O sea, aquí al final, hoy de lo que estamos hablando es un poco un batiburrillo de cosas, pero es que al final es que es un batiburrillo siempre. A mí lo que me interesa, por ejemplo, es ese batiburrillo. Vale. Un día estoy más romano, otro día estoy más prehistórico y otro día estoy más contemporáneo. En general, que era mi etapa predilecta, es más lo contemporáneo, pero por una cuestión de que aún hoy en día puedo disfrutar de cosas de esa época aquí, que edificios,
documentos, lo que sea, que aún existen, ¿no? Que no son, entre comillas, tan difíciles de encontrar. O teóricos, porque a mí me pasa un poco con todo lo que es historia, sobre todo la prehistoria y demás, que digo, vamos a ver, tú en base a una piedra te estás inventando cómo vivía toda una civilización y me suena más a una fantasía de una persona que decide crear una teoría y que pasado mañana viene otra, encuentra otro yacimiento, explica otra historia y desaparece, ¿no? Pero es que eso es así, quiero decir, hay que normalizar que esto es un estudio constante, que lo que yo he estudiado y te digo que es así, mañana puede venir otro y rebatírmelo y si tiene argumentos mejores, se queda esa. Pero ¿por qué es así? Al final, todo son teorías e hipótesis y eso es de lo que se trata, no es algo fijo, estático pétreo, estático, exacto, es no algo es una que va Biblia cambiando. Claro, que hay que aceptar de principio a fin. Mañana se descubre un documento que te diga que no era Vicus y que era, yo qué sé, Megadeth, me da igual, lo que sea. Megadeth me gusta. Claro, y dirás, hostia, pues, ¿sabes? Y a lo mejor hay que revisar todo. Claro, hay que revisarlo todo y decir, pues, y revisando también puedes descubrir cosas que habías llegado a un callejón muerto y dices tú, hostia, que esto me ayuda a permite abrir, avanzar. exacto. ¿Sabes? Entonces, hay que normalizar que las cosas cambien. Y con cambiar no me refiero, hay que diferenciar el revisionismo del negacionismo. El revisionismo es algo bueno en el sentido de que siempre hay que estar revisando las cosas, siempre hay que estar, pues, durante tantas décadas siempre se decía lo que sea, y ahora se descubrió esto, investigando, pues yo tengo mi teoría tal, y eso es avanzar. El negacionismo es negar que esto pasó, que hubo exterminios o que hubo, ¿sabes? Entiendo. La historia tiene que ser moldeable, pero no moldeable a lo que nosotros queramos, a nuestro gusto. La sociedad no puede buscar, aunque muchas veces se busca, no puede buscar, ¿cómo se dice? Reflejarse en el pasado. El pasado es de una manera, fue lo que fue, acéptalo como es y explícalo, entiéndelo. Pero no puedes tú buscar, al final es encorsetarlo para que encaje en el vestido que tú quieres. Exactamente, y eso no se puede hacer. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me motiva? Realmente lo que me motiva es descubrir lo que me rodea. Yo sí que, mi localismo, llegó un punto en la carrera que yo me propuse, voy a intentar que todos los trabajos que haga sean de Vigo. Suena muy feo decirlo, y después al final obviamente tocamos otras cosas, pues porque no, joder, pues lógica. Pero sobre todo era por un rollo de decir, ¿dónde estoy viviendo realmente? Llevo no sé cuántos años de mi vida pasando por delante de algo que me da igual, y hoy en día es algo estrella para mí. Porque me paré a leer, porque me paré a investigar, porque yo mismo a lo mejor descubrí cosas, incluso en internet, en toda colección, lo que sea, buscando alguna movida que me da pista a algo, ¿sabes? Entonces a mí lo que me motiva mucho, y por eso sí que a lo mejor historiador no, pero apasionado de la historia de Vigo de cabeza, es eso, saber lo que me rodea, y eso también al final me lleva a estudiar cosas de fuera, quiero decir, claro. ¿sabes? Es un trampolín si quieres para no sé, una motivación que también le digo a cualquiera que si a lo mejor la historia no te atrae, intenta mirar lo que tienes al lado, que eso al final te va a llevar a... Es decir, yo te puedo hablar ahora, por ejemplo, en Teis, la Rúa da Oliveira, se llama así, porque que esa es otra muy bonita, la etimología de las calles también te están diciendo la historia que tiene. La toponimia te está diciendo muchas cosas. Entonces, la Rúa da Oliveira viene de ahí porque ahí posiblemente hubiera una vilae romana en la que se hacía aceite de oliva. Qué bonito. Si tú vas al museo, al Quiñones de León, en la entrada, antes de entrar al Pazo, hay una estructura de piedra. Eso está sacado de esa rúa, de una excavación de esa rúa, y es la única, no sé llamarle pía, no sé exactamente cómo llamarle, pero bueno, ese recipiente enorme es el único conocido en Galicia de ese estilo romano. Pues eso sacó de Teis, de la Rúa de Oliveira. Ostras. Pues y lo tenemos en el Quiñones de León. Está en el jardín. O sea, así como entras, ya lo ves directamente allí. Pues cosas como esa. ¿Cuál es el último descubrimiento que más te ha sorprendido? Pues ya ahí yo creo que me voy a referir. Lo que pasa es que no te quiero contar mucho porque es algo que aún estoy haciendo. Bueno. Pero, por ejemplo, los hoteles de Vigo es algo que me apasiona. ¿Hoteles de Vigo? Fíjate. Sí. Lo que pasa es que mi TFG, que aún está en proceso, va sobre uno en concreto. Y no quiero contar mucho. No, pues nada, lo dejamos aquí. No, silencio. Pero cosas, por ejemplo, en ese sentido, sí. Tengo, por ejemplo, intento trabajar mucho en la zona del puerto, pero en la zona del puerto,
pues donde está la Rua Carral, el Hotel Bahía, todo cómo cambió esa zona. Sí. Es una zona que me fascina por el cambio tan grande que tiene. Yo siempre fui muy partidario de que mandaran, con todos los respetos a quien vive ahí o quien lo disfrute, pero que mandaran el Hotel Bahía a paseo, ¿sabes? Quitar esa mole, que es una pantalla que te quita todo, y no que recuperaran el mercado de Alaxe, que era lo que había ahí, porque ese edificio ya no puede, sí. Pero no sé, algo más amable. ¿Qué pasa? Que después con el tiempo también aprendes a que eso también es historia de la ciudad. Sí. No quiere decir que me guste más, no, porque lo sigo odiando. Pero también dentro de 100 años habrá los equivalentes a Erika y a Bruno haciendo un podcast o lo que exista diciendo, pues mira lo que construyeron en los años 70, construyeron ese edificio, era muy feo, qué mal gusto tenía. Sí. Pues al final también es historia. Parte de la historia. Claro. Es que al final nosotros somos hoy las historias que contarán en el futuro. Es decir, hoy lo estamos viviendo en el presente y tú te toca analizar tu pasado, pero es que tú formas parte del pasado de alguien. Claro. Dentro de 100 años, dentro de 500 y dentro de 1000. Y me gustaría, yo siempre he tenido esta curiosidad de saber cómo contarán nuestra historia. Es una de estas cosas que me encantaría solo viajar al futuro para ver en plan, ¿y qué dicen ahora de nosotros? Pues a mí me gustaría viajar al pasado para ver para saber si estamos contando bien nuestra historia. Eso también. A mí me gustaría. Yo es que en esa tengo la certeza de que no. Ya. De que no. Pero entonces, a mí me encantaría. Por eso para mí es tan importante y eso también es como una motivación general, el un poco viajar en el tiempo. Dentro de lo que se puede. De lo que se puede. Que son las fotografías lo que me transportan, las postales antiguas, los documentos de la gente que te escribía, como chorradas como lo que escribieron un súbdito alemán sacando fotos. Coño, ya me estás diciendo que había interés internacional por aquí fotografiar o algo así, ¿sabes? Aunque fuera económico. Hombre, tenemos aquí también que no lo hemos tocado, pero tenemos Julio Verne, ¿no? Y tenemos, de hecho, una estatua de homenaje a Julio Verne con estos tentáculos, que si no la habéis visto es muy recomendable, es muy bonita. Vigo es mucho más de lo que parece. Yo creo, es mucho, esconde muchísimas cosas que ojalá te podamos traer más veces y lo que haremos es pues tocar un tema concreto de decir, Bruno, en vez de divagar tanto, ¿qué te parece si escogemos, pues no sé, el edificio del Marco, por ejemplo. Que me parece una historia interesantísima, porque era antes una cárcel y yo tengo una historia personal que es que mi abuela fue bautizada allí cuando mi bisabuela la apresaron con mi abuela recién nacida y la bautizaron en... Bueno, pero eso me lo tienes que contar. Claro, eso luego te lo cuento. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Todavía tenemos historia muy viva, muy reciente, que nos han contado nuestros abuelos y bisabuelos y podemos hacer una categoría especial y todo. Un capítulo... Yo estaría encantado de hacer algo así. A mí eso me parece fascinante. Antes me preguntabas cuál fue el último descubrimiento, si quieres que más me tal... Pero mejor que el último, te voy a contar, si quieres, el que me metió un poquito de cabeza en todo esto. Venga. A mí siempre de pequeño, como mucha gente, siempre me gustó la historia. En películas, en libros, en cómics, en lo que sea. ¿Qué pasa? Que no profundizaba. Yo veía Salvar a la Ciudad Ryan, me parecía fascinante. Pero, qué guapa la Guerra Mundial. Pero ya está. Claro, y se quedaba ahí. Yo hice varios ciclos y entre ellos hice un de turismo, para guía, y ahí, pues preparando alguna práctica, leímos algún libro... tampoco me acuerdo del título, lo siento. Pero eres un historiador con una memoria un poco frágil. Por algo existen los papeles para anotar. Sí, mi memoria es muy... Sí. Pero y el libro estaba muy guay, porque era sobre una historia aquí en Vigo y me descubrió mucho. Trataba sobre parte de la colonia alemana que había en Vigo, en la primera mitad del siglo XX. Y me descubrió unas conexiones con la Segunda Guerra Mundial de mi ciudad que no tenías que yo desconocía por completo. Claro. Y preparando esa ruta, con ese libro, me despertó algo que yo recuerdo. Ya estábamos, creo que era el segundo año del ciclo, ya como la recta final. Y yo recuerdo que de esa época en adelante no paré de... Te obsesionaste ahí a dañar y arañar. Y a lo mejor, pues imagínate, descubría una foto buscando que no tenía nada que ver con eso, como por ejemplo cuando ardió lo que era el Teatro Rosalía de Castro, que es donde está hoy el Teatro García Barbón, que no es el mismo edificio, pero por eso se construyó de ahora. Y a lo mejor había una foto del incendio ese que no tenía nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero yo quedaba idiota mirando para ahí. Decía, hostia, qué guapo y esto. Y entonces empecé a buscar por ahí. Y al final, por insistencia de mi pareja y tal, me decidí a estudiar la carrera
Y eso también me llevó a todo esto, ¿no? Pero ese fue el punto de partida de despertar, de decir en mí que esto te gusta. Sí. Pero puedes, y además te puede gustar más aún. Y además invierto tiempo de manera gratuita y voluntaria en estar intentando encontrar el porqué o la conexión. Totalmente. Claro, es que... y joder, al final mi trabajo final de ciclo fue preparar una ruta en Vigo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, qué maravilla! ¿Sabes? Entonces, ¡llévame! Es un Bruno, proyecto que aún tengo ahí. Pero espérate que ahora, a partir de este episodio, vamos a empezar. Oye, yo también quiero hacer esta ruta. Y buscamos un grupo de 20 personas para irnos a hacerlo. Joder, yo encantado. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que ver también, porque hay guías muy profesionales que tampoco puedo meterme yo No, no le vamos a quitar el trabajo a nadie. Pero no te preocupes. algún día yo también podré ser guía. Pero sí, no, o sea, el Vigo, por ejemplo, en los años 40, todo lo que es la colonia alemana y tal, tiene unas cosas muy interesantes que se han pervertido también a lo largo del tiempo, como que pues, se dice que, por ejemplo, Mengele, ese doctor de la muerte de Auschwitz y tal, escapó a Latinoamérica desde Vigo. Eso es mentira. Ya. Marchó desde Italia, eso está demostrado, pero hay ciertas cosas. Leyenda negra. Exacto. Mira, ¿ves? Este es otro episodio que podemos tener. Leyenda negra de Vigo. Claro, es que podemos tener. Es que es lo que te digo, hay que hacerte un podcast a ti solo, ya bueno, está. Pues nada, pues va el tercero. Hay que darte por lo menos una categoría. Cada X capítulos va a venir Bruno a contarnos algo. Exacto, una sección en el programa que vamos a dar. Oye, Bruno, nos ha volado el tiempo. Sí. Y tú te tienes que ir a trabajar y yo no quiero entretenerte más y ya lo prometido es deuda. Te volveremos a traer, pero esta vez buscaremos eso, algo muy curioso, más trabajado, con tus papeles en la mano. Apuntado para queda. poder decir fechas y... Exacto. Y que no te frían a comentarios luego cuando te escuchen. Exacto, lo siento. Ser buenos, por favor. Él ha venido aquí sin guión. Ha venido a tumba abierta y hay que utilizar la memoria. Yo soy malísima también, para fechas, nombres y demás. Yo me acuerdo del contexto y te sé explicar las cosas como por sentido de lo que ha ocurrido, pero no me pidas una fecha a ver, que la voy a liar. O te especializas en algo concreto. O tienes una memoria prodigiosa. También, que también hay gente. No es el caso, exacto, a mí me pasa igual. Entonces yo empatizo un montón contigo y por favor, ser buenos. Gracias. Entonces, vamos a despedirnos aquí con... claro, es el primer episodio de este programa, así que inauguro yo una tradición contigo, que es la pregunta final de cada episodio, o que va a ser la pregunta final de cada episodio, que es, ¿qué te gustaría encontrar en Vigo en 2024? ¿Qué me gustaría encontrar en Vigo? Puede ser cualquier cosa, aquí os lo dejo, esto es una pregunta abiertísima, a lo primero que te surja, pum. Bueno, yo voy a tirar por... Dale. Voy a barrer para casa. Barre para casa. A mí lo que me gustaría encontrar en Vigo es una ciudad que cuide lo que tiene. Y con lo que tiene no me refiero a lo que tiene ahora mismo, que es fantástico, sino a lo que tiene escondido, o sea, a lo que tuvo, si quieres. Sí. Pero eso, que en 2024 pueda estar a lo mejor hablando contigo y decirte, vámonos a ver aquello que está conservado, este trozo de muralla que por fin se ve, que por fin la han puesto bonita para ver, este trozo de no sé qué, exacto, ese querer Vigo, pero no a nivel superficial, sino a nivel de nuestras raíces están ahí abajo, hay que cuidarlas, hay que regarlas con conocimiento, que me ponga así un poco cursi. Y después ya a nivel personal lo que me gustaría encontrar en Vigo son restos del Hotel Continental, así directamente. Wow. Ya tirando por lo personal. Bueno, pues entonces nada, este 2024 tenemos tarea. Gracias, Bruno, de verdad, es un placer. Yo cuando encuentro personas que son apasionadas con algo, disfruto mucho porque lo contagiáis. Espero que este primer episodio de Lo que Vigo esconde os haya gustado. Cada semana va a salir un episodio nuevo y os prometo un montón de historias apasionantes. A Bruno lo traeremos seguro, lo volveremos a traer, pero la semana que viene tendréis un episodio donde os voy a descubrir un tesoro muy, muy especial. Así que nada, os espero la semana que viene. Un beso enorme y muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.